Bienvenidos a todos y todas a el tercer Congreso Internacional de Psicología, un congreso que se viene dando desde el jueves, el día de ayer, y hoy es el último día. Estamos finalizando una conferencia bien interesante hoy sobre la tarde-noche, que todos y todas estén invitadas. Y bueno, y vamos a dar comienzo hoy, ahora en este momento, a la mesa de diálogo con organizaciones sociales que están vinculadas al campo de la salud mental. En ese sentido, tenemos seis organizaciones con diferentes representantes: la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, la Asociación de Familiares de Sur Palermo, la Asociación de Familiares de El Martínez Vizca, Biblio Barrio, integrantes de la Comiplena, la Comisión por la Plena Implementación por la Ley de Salud Mental, y integrantes de Caminantes, ¿no? Creo que no me olvidé de nadie, ¿verdad? Bueno, dicho quienes están hoy participando, le vamos a ir pidiendo a los representantes, bueno, que se puedan presentar ellos claramente, y que nos puedan transmitir, bueno, alguna de las impresiones y el objetivo que nosotros más o menos tenemos en esta mesa el día de hoy, que es poder recoger e intercambiar entre todos la visión en qué momento nos encontramos en relación a el campo de la salud mental y bueno, y de la salud mental en general. Le vamos a pedir a los compañeros de la Asociación Sur Palermo si pueden abrir hoy la mesa. Bueno, buen día para todos. Gracias por el momento, el lugar. Y bueno, sí, nosotros somos familiares de usuarios de salud mental. Representamos al Centro Psicosocial Sur Palermo, pero igual es un grupo abierto y nos reunimos una vez al mes en el espacio Colabora. Y tenemos un grupo grande de usuarios y bueno, ya hace muchos años que trabajamos por nuestros familiares, por la salud mental y bueno, por seguir adelante, ¿no? Ayudándonos, dándonos una mano, consejos, piques y acompañándonos. Este, bueno, yo les quería comentar que una pequeña cosita de nuestro proyecto de Acción País, que es acompañantes terapéuticos, es un curso básico para acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque nosotros como familiares lo necesitamos. Lo necesitamos mucho porque nosotros tenemos familiares que no salen de su casa, que, que no necesitamos su apoyo, ¿no? Tenemos muy pocos em, y pocos y a veces es muy costoso lo que tenemos que pagar por hora, entonces no es para todos porque no todos podemos pagar. Entonces, entre los compañeros optamos por, bueno, ese proyecto y quizás muchos ya conozcan, han escuchado el tema de los acompañantes, y otras personas no. Yo acá les voy a leer un pequeño de los roles que es una de las partes, ¿no? De lo que ellos nos acompañan, en el transitar de la vida diaria, ¿no? De un familiar nuestro. Primero le hago una pequeña definición. Es una persona cercana, distante a la del familiar y amigo, sensible, formada e integrada a equipos de salud. El acompañante terapéutico acompaña en recuperación en hábitos y rutinas saludables, integración social y fortalecimiento de vínculos, desarrollo de autonomía y proyectos de vida, participación en actividades culturales, deportivas y comunitarias, manejo de presiones familiares, educativas o laborales, mejora la calidad de vida y el disfrute cotidiano. O sea, es una herramienta más, como otras tantas, como el fármaco, el tratamiento, la psicoeducación, es otra herramienta más para el usuario y las familias. A veces la familia tiene que salir,
y no tiene con quién dejarlo, no puede dejarlo solo porque si está mal o está en crisis. Y bueno, sería un curso básico, corto, y bueno, estamos en esa, que fue un proyecto que nosotros encontramos que es una cosa muy necesaria para que el usuario de salud mental pueda salir adelante. ¿Está? Eso es un pequeño recinto. Tenía una compañera que iba a traer unos volantes, pero no sé, no me pude comunicar con ella. Pero bueno, capaz que aparece. Y el segundo tema que queríamos plantearlo es que nosotros en las charlas nuestras de muchos años, quería hablar con ustedes el tema del tratamiento de micronarcosis, llamado también tratamiento electroconvulsivo, o electroshock, como le dicen, que a mí no me gusta, es un término que ya está viejo, vendría a ser. Y bueno, entonces la preocupación de este tratamiento es que lo comparan mucho con la tortura, que es un tratamiento que entonces como familiar nos preocupa catalogarlo así, porque lo que hemos tenido que participar de ese tratamiento no lo vemos así. Es un tratamiento más, se deja para lo último, cuando lo farmacológico no da resultados, cuando la persona está en una crisis de delirio grave, con muchas voces. Entonces, nuestra preocupación es que se tenga en cuenta ese tratamiento. Para la familia es un tratamiento difícil de asimilar porque no nos explican mucho los médicos, aprendimos a golpes y entonces, bueno, es la preocupación de muchos. Hay gente que no le ha dado resultado, como los fármacos, que algunos te da resultado, otros no te da resultado, pero es un tratamiento más. El tema también de la salud mental, la alta tasa de suicidios que hay, que también nos preocupa enormemente en el interior y todo eso, este, nosotros como familiar pensamos a veces que un tratamiento de micro, donde le pueda sacar esa idea de suicidio tan fuerte que tiene, con todos los demás tratamientos, ¿no? Fármacos, psicólogos, todo lo demás, de repente puede evitar que uno no se suicide. Entonces, tenerlo en cuenta, no como una tortura ni nada de eso. Entonces, ese es el tema de eso, ¿no? Porque es un tratamiento muy amplio, es para muchas patologías y para muchas cosas. Yo me acuerdo de mi hija internada una vez, una muchacha tenía un problema alimenticio, de anorexia, de bulimia, de esos que hay tantos, y la chiquilina estaba en un estado, pobrecita ya, tan avanzado, que le iban a hacer micro a ver si le sacaban esa idea. Viste que ellos se ven como gordos en el espejo y se ven mal. Sacarle esa idea para ver si la sacaban adelante. O sea, yo lo veo, lo que he aprendido es que es un tratamiento más en ciertos casos, ¿viste? Que te puede ayudar y te puede salvar la vida. A mi hija le dio resultado, a otros no. Pero Lorena empezó a los 16, hoy tiene 38. Y Lorena entró en una crisis de delirio, estuvo un mes con diferentes fármacos y no había forma de sacarla. Yo no sabía ni qué era, casi infarto cuando me dijeron, y bueno, y lo fui llevando y la sacar. Después tuvo otras series y bueno, o sea, esa es mi opinión, como familiar, que sirve, ¿viste? Pero claro, tiene que ser mandado por un psiquiatra, como todo, ¿no? Bien estudiado el caso, todo lo demás. No hay que, sí, vamos solo tomamos micro, porque no sé cuánto, no. Eso no. Porque el otro día se había hablado que también hacían el tema de las micro para sacarlos más rápido de la internación. Entonces yo pienso que tenés que ser muy mal médico o muy mal psiquiatra para recetar un tratamiento de esto para verte libre del, del paciente, ¿verdad? Y otra cosa es que yo lo comparo, ay, chiquilina, estoy en la espalda. Lo comparo a veces, ¿no? Porque dicen a veces, sí, lo que pasa es que el familiar tiene que firmar, y es una persona adulta y no se le pregunta, y bueno, pero la persona no está bien. Y yo a veces siempre pienso, ¿no? Si una familiar de usted tiene un accidente
queda en coma. Y viene el cirujano y le dice, tenemos que operarle el cerebro porque tiene un coágulo y es de vida o muerte. ¿Usted qué hace? Firme. Y esto es lo mismo, porque cuando vos ves que tu familiar está en un tema de voces y de delirios y que no sabes qué vas a hacer, y vos ves que eso puede mejorarlo, bueno, es lo mismo. O sea que, y bueno, y después el tema de que ahí van todo el tema de lo psicológico, el tema del familiar, el tema de la culpa, que porque le hice esto a mi hijo, bueno, todo eso, trabajar mucho, es complejo, no es un tratamiento así, hay que tratarlo con cautela, pero yo, ya que tenía esta oportunidad hoy, quería plantearlo, por eso mismo, ¿no? Porque lo he escuchado mucho el tema ese y bueno, y es lo que pensamos, pero tal, es como yo digo, es muy relativo, hay gente que, hay familiares que me han dicho, Raquel, yo le prometí a mi hija que nunca más le iba a hacer eso, bárbaro, se respeta, porque todos son vivencias diferentes, todos somos diferentes. Así que, bueno, eso era más o menos lo que yo quería aportar hoy, y bueno, muchas gracias. Ay, felicidades. Muchas gracias. Unas cosas que no dije, omití al principio. Nuestra mesa va desde las 9 a las 10:30. Eh, Habíamos pautado unos 10, 15 minutos. No lo digo por vos, Raquel, sino porque más o menos para los demás, 10, 15 minutos. Si podemos 10 mejor, porque así después nos queda un espacio al final para poder intercambiar. Teniendo en cuenta que arrancamos un poquito más tarde, porque los uruguayos llegamos un poquito más tarde, a veces a todos los lugares. Así que bueno, más o menos como para encuadrarnos. Ahora van los compañeros de la mesa local de salud mental del oeste, ¿verdad? Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por generar este espacio de encuentro. Este, bueno, venimos a presentar algo, en parte, lo que se puede hacer de la mesa local del oeste, que es algo complejo y que no nos vamos a ir nunca satisfechos con haber presentado esto. Lo vamos a hacer a dos voces. Yo soy Ricardo, vecino del oeste, jubilado de la industria del cuero, pero militando hace varios años en lo que es la salud comunitaria. Buen día para todos. Mi nombre es Marcela. Trabajo en ACE, en Movimientos para las Autonomías y en Sentidos. Y bueno, y ahí me integro en todas las redes y mesas que tienen que ver con el territorio. Y bueno, nuestra idea hoy era contarles, o sea, pensar un poco cómo establecer el diálogo con las organizaciones y qué era lo que nosotros también podíamos traer, como que pudiera servir de aporte a la discusión. Nuestra idea no es hoy contarles exactamente qué es la Mesa Local de Salud Mental, porque eh, eso estuvieron trabajando ayer en un taller que estuvo muy bueno, así que pensamos como otra dinámica. Bueno. Sí, bueno, la dinámica un poco es pensar históricamente el tema de la ley y cómo nosotros estamos insertos en esa movida de la ley y además con nuestra perspectiva de cómo entendemos la salud mental, ¿no? Decir que esta mesa, creo que es necesario, que esta mesa es algo intersectorial
y con fuerte impronta de trabajo comunitario, ¿no? Allí está presente ACE, está presente la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República, la Organización de Usuarios de la Salud. Territorio de las instituciones. Distintos equipos de las instituciones, los equipos territoriales, digamos, ¿no? Bueno, Bien, y una vez al mes nos reunimos en algo parecido a una asamblea, donde un poco vamos pensando y profundizando los temas del barrio. Bueno, eh, lo demás vamos a publicar un libro y lo vamos a vender a, a buen costo. Bueno, para decir de que esto, problematizar el cómo estamos con la ley de salud mental, proponemos ver esta pequeña historia de la ley de salud mental en tres etapas, en las tres administraciones diferentes, ¿no? De 2017 a 2019, cuando nace la ley y cuando termina la primera administración del Frente Amplio. este, que allí nosotros vemos como un hito importante la instalación de la Comisión de Contralor, por supuesto, y la instalación de la Comisión Intersectorial y la Comisión Asesora por el artículo 11, ¿no? Esto lo vemos importante porque permite el pensar juntos la implementación de la ley, el que las organizaciones sociales estén presentes junto con las instituciones pensando en la implementación de la ley. Un segundo periodo, Está mal el nombre de la comisión ahí en el PPT, lo están viendo todos. En el primero, ¿no? Dice comisión interinstitucional, en realidad sería comisión intersectorial. En la segunda vez lo dice bien. Un pequeño error simplemente, solo para tenerlo en cuenta, es comisión intersectorial. bien. Entonces, este segundo momento, 2020-2025, este, gobierno de la calle, donde se corta el diálogo prácticamente con con lo social. Sí siguió funcionando la comisión intersectorial y la comisión asesora, a instancias de alguna gente del MIDES y algunos del ministerio, que marcan esa diferencia entre lo institucional central y lo institucional territorial o más cercano a la gente. Eso marcó la diferencia, pero en sí el periodo 2020-2025 supone una pérdida de voz de las organizaciones sociales prácticamente. Y el tercer tiempo, también muy breve, entre marzo del 2025 y el momento actual, es una época de mucho diálogo, de un discurso muy abierto al diálogo y de hecho hemos estado varias veces en el ministerio y en varias actividades masivas, pero en todo esto nosotros tenemos tres reclamos que hemos hecho desde el primer día y que nos parece que facilitaría muchísimo este diálogo, que los reclamos son el generar recursos para la comisión intersectorial y la comisión de Contralor, lo cual daría un empuje grande a las posibilidades de trabajar. ¿Sí? Eso se podría hacer con muy pocos recursos que los hay en el ministerio. Y lo segundo es volver a la comisión intersectorial y comisión asesora para que poder tener ese diálogo entre sociedad civil y instituciones que facilitaría mucho, no digo la implementación plena, pero sí el trabajo hacia la implementación. Eh,
Como segunda propuesta que hacemos es pensar lo institucional en dos planos, lo institucional central y lo territorial. Nosotros somos una mesa muy arraigada en lo territorial, y por lo tanto, ahí nosotros vemos una tremenda diferencia entre lo que son las intenciones y las políticas que vienen desde lo central y lo que ocurre en territorio. Aquellas personas que están trabajando, ya sea desde ACE, desde el Ministerio, desde el MIDES, o donde sea en territorio, tienen pueden ubicarse en los intersticios entre las grietas institucionales y generar cosas realmente revolucionarias, muchas veces pasando por bajo el radar. Ahora lo podemos decir porque se terminó el gobierno anterior y podemos decir que hicimos muchas cosas sin que el gobierno lo supiera, por suerte. Bien. Y pasamos a otra parte que un poco ver los conceptos. Quería decir algunas cosas sobre esta diferencia, ¿no?, de las instituciones cuando están en el territorio y cuando están más en la definición de las políticas, ¿no? Como poder pensar distintos planos, porque en esta cuestión de lo territorial, lo primero que sucede es que nos encontramos con la comunidad, en los barrios, con las vecinas, los vecinos. Ahí empezamos a pensar, de alguna manera, hay algo que tiene que ver con el modo de pensar ahí, ¿no? Y hay algo que sucede en el territorio que es esto del encuentro entre las distintas instituciones, cuando estamos hablando de la mesa, ¿no? Ahora. Eh, en el encuentro entre las distintas instituciones y las vecinas y los vecinos, ocurre algo que es empezar a producir otra cosa que no es la lógica de la propia institución. Nos corremos de ese lugar y empezamos a producir algo distinto y volvemos, ya sea a las instituciones o a nuestros lugares, de otra manera, ¿no? Con decisiones que ya no son únicamente de una institución, sino que van produciendo algo que tiene que ver con lo colectivo. Y ahí es donde vamos pudiendo también, pensaba en esto que decía Raquel, ¿no? Bueno, si habrá diferencias en las cosas que pensamos, por ejemplo, en relación a la micronarcosis o al electroshock, pero en este momento es donde todos tenemos que estar discutiendo, pensando, poniendo las diferencias, pudiendo poner los distintos puntos de vista e ir produciendo modos de pensar sobre las cosas, ¿no? Entonces, en el territorio está esa chance justamente de ir encontrándonos y de pensar. Y ahí nosotros hay como tres ideas que son eh, centrales para nosotros, que tienen que ver y que hacen que se mueva, ¿no? Que nos pone en movimiento, que las vamos produciendo a la vez que vamos haciendo. ¿Sigo? Sí. Eh, 4 minutos, bueno, entonces. El buen vivir es una de ellas, la ampliación de lo público la asamblea o la reunión, digamos, ¿no? La reunión, el espacio de encuentro. El buen vivir tiene que ver con a nosotros nos posibilita pensar eh, la relación entre las personas en el modo humano, ¿no? Cómo nos manejamos socialmente, cuáles son las relaciones que establecemos, pero también de lo humano con la naturaleza, con el entorno, con lo que no es humano. Y ahí esta idea de buen vivir la tomamos de los pueblos originarios de Abya Yala. Es una idea compleja, pero hay cuestiones que nos sirven como pistas. En esto de la relación con la naturaleza, por ejemplo, es una idea bastante compleja, ¿no? Que no
no tiene mucho que ver con lo que nosotros desde Occidente podemos pensar como naturaleza separada de lo humano. Eh, la Pachamama es todo funcionando en forma conjunta y esa idea nos sirve mucho en lo concreto, por ejemplo, para pensar dispositivos de trabajo, ¿no? Eh, el buen vivir también nos permite integrar la espiritualidad y nos permite integrar además la posibilidad de la construcción de un campo político. La ampliación de lo público para nosotros es eso que donde se pone a jugar el pensamiento crítico, ¿no? Donde están como las herramientas para poder mirar todas las cuestiones y problematizarlas. Eh, También nos permite actuar sobre los circuitos de discriminación y por lo tanto ir ampliando la participación. Sí, creo que en estos dos aspectos, en la politización de la vida es importante, ¿no? Todos estamos más o menos de acuerdo en que vivimos una crisis civilizatoria donde parecería que vamos cantando y sin pensar hacia un abismo, ¿no? Entonces, esto del buen vivir, pensar de alguna manera como una alternativa que ha sobrevivido a 500 años de modernidad, que ha permitido sobrevivir a pueblos en situaciones muy complejas. Esta es una alternativa para pensar, por lo menos desde los bordes de la modernidad. No podemos pensar fuera de la pecera, pero pensemos desde los bordes viendo otras formas de otras como visiones. Claro, otros horizontes, decíamos. Bueno, en los 30 segundos les decimos, la reunión o la asamblea es como ese lugar del encuentro donde están circulando los afectos, donde se ponen en juego los cuerpos, donde está la posibilidad de los puntos de vista, los saberes, en fin. Y es en esta mesa donde, y a partir de estas ideas, donde podemos generar y crear, y eso es una cosa bien interesante a nivel territorial y en este contexto, donde hay que abrir para poder cerrar las colonias, para poder cerrar el Hospital Vilar de Bo, tenemos la chance de crear distintos dispositivos, distintos espacios de salud, distintos espacios de lo que sea que tenga que ver con el cómo queremos vivir, ¿no? Cómo queremos vivir y cómo queremos hacer la salud. Y la mesa ha desarrollado y está en vinculación con unos cuantos dispositivos. Está el dispositivo Sentidos, que es creado por la mesa. Movimientos para las Autonomías está fuertemente sostenido en la mesa. Los espacios de escucha en Casabó están. Hay tres. Prevención del suicidio, consumo problemático de sustancias, primera infancia, todo eso circula en la mesa y el pensarlo asambleario también es pensar una mesa donde todos seamos iguales, donde podamos sentarnos con gente del ministerio, con gente de ACE, con gente de la academia y la voz de los usuarios sea lo mismo. Bueno, por ahí. Pronto, estaría por ahí. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, continuando entonces con la mesa de organizaciones sociales, le vamos a pedir a la compañera de Caminantes. Te paso el micrófono por acá. Buenos días, mi nombre es Zulis. Muchas gracias por estar acá. Digo, sumamente agradecida por la invitación. Este, Me parece buenísimo que podamos compartir esta mesa tan diversos colectivos y con todos confluyendo en hacia el mismo fin, ¿verdad? Hacer el buen vivir, como dicen los compañeros del oeste. Este, mm, Nosotros formamos parte de la Federación Caminantes, una organización de
de segundo nivel que connuclea a muchos colectivos, algunos de personas de familiares de personas con trastornos severos y persistentes, e inclusive están involucrados también los usuarios en algunos. Vemos con beneplácito que algunos de nuestros este, agrupaciones están en esta mesa, pero nos gustaría que también esta mesa estuviese conformada por algún tipo de otras discapacidades, ¿verdad? Es decir, colectivos de familiares de otras discapacidades, porque creo que todo eso confluye, como decían los compañeros, a la gran asamblea que significa el buen vivir. Es decir, familiares de personas con adicciones o familiares de personas con TEA, es decir, otros colectivos nos gustaría que estuvieran formando parte de esta mesa. Nosotros participamos de diferentes ámbitos. Participamos de la Comisión de Contralor del Ministerio de Salud Pública, participamos de la CONASAM, de la Comisión Nacional de Discapacidad y de ámbitos participativos como son el Frente Social de Salud y la Comisión por la implementación de la plena implementación de la Ley de Salud Mental. Es decir, estamos tratando de llevar nuestra voz y la voz de nuestros colectivos a todos los ámbitos que sean posibles. Y frente a eso tenemos muchas demandas y muchas preocupaciones. Por ejemplo, la implementación de la ley es una de nuestras preocupaciones porque vemos que el presupuesto es menguado, se ha ido al Parlamento para hacer un reclamo respecto de ese tema y vemos la urgente necesidad de instalar servicios comunitarios para el egreso de los pacientes. Es decir, no vemos que hay una fecha que está pautada al 2029, pero nos preocupa que no se están generando los espacios como para que pueda haber un pasaje fluido desde el ámbito hospitalario al ámbito de la emergencia, decir, las personas que egresan, que tengan asegurado justamente que no va a ser un camino que sea un camino sin retorno, es decir, que se den las condiciones para que ese egreso realmente sea con un buen vivir, que haya un respaldo para que eso sea viable. Este, Nos preocupa la falta de convocatoria del gabinete social, es decir, nosotros, la Comisión Intersectorial de Salud Mental no está convocada, hay falta de presupuesto, no sabemos bien con cuántos recursos se cuentan para cada ámbito o cada espacio que es necesario ir generando. Este, Reclamamos que se convoque la Comisión Asesora en Salud Mental porque hay que definir las prioridades, como decían los compañeros, es importante poder definir entre todos las prioridades y no que sigamos teniendo, digo, lineamientos que muchas veces no sabemos si están respondiendo a las necesidades reales o son simplemente cuestiones de escritorio. El cambio del modelo de salud mental implica la integralidad de la atención. Y muchas veces vemos que lamentablemente la integralidad no no se cumple o ni siquiera se establecen las condiciones de integralidad. Los servicios siguen siendo como si fueran, las personas solamente tuvieran ese tipo de patología y no fueran un todo, ¿verdad? Es decir, cuando hay cuando hay una persona que tiene un diagnóstico definido en patología de salud mental, como que esa persona deja de ser un organismo completo, pasó a ser solamente una persona con patología de salud mental. Es decir, las segundas patologías que pueda tener, que pueden ser de pronto mucho más urgentes de atender, dejan de ser prioridad. Lamentablemente eso lo vemos en muchas instituciones donde se hace prestaciones en salud mental. Nosotros pedimos justamente, inclusive en algunos casos tuvimos la oportunidad de participar hace un tiempo, en el mes de septiembre,
nos convocaron de el Centro de Salud de Sayago para poder tener un intercambio a nivel de institución. Y ahí la NERSA contaba del el seguimiento que estaban haciendo en este momento, un relevamiento para el seguimiento justamente del acompañamiento de la medicación con los análisis pertinentes que hay que hacer en forma periódica para poder graduar las medicaciones, que eso ni siquiera a veces se hace. Entonces, sí será importante tener en cuenta la integralidad. Em, Vemos que todo esto se puede conformar con voluntad política, ¿no? Digo, muchas veces se le adjudica las dificultades al presupuesto, cuando en realidad, me quedan 5, cuando en realidad son pautas o coordinaciones que no hacen otra cosa que los equipos de alguna manera conformen algunas líneas de trabajo. Por eso es tan importante el intercambio a nivel incluso de interior dentro de los equipos. Yo sé que las demandas a veces de los prestadores o de las instituciones exigen que las personas no puedan darse esos espacios. Bueno, esos espacios tienen que generarse, los tienen que generar las instituciones, pero nosotros también, como familiares y como usuarios, tenemos que exigir que esos espacios de interrelación se den para poder llegar justamente a aprovechar los pocos recursos que tenemos en forma eficiente. Y ahora paso a leer, discúlpenme, pero digo, porque me están acorralando con los tiempos. Es muy importante fortalecer los centros de rehabilitación a nivel de país. Nosotros vemos que a medida que nos alejamos de Montevideo, los centros de rehabilitación se ven más debilitados. Cuando llegamos, por ejemplo, a las fronteras, Rivera, Artigas, vemos que los servicios en salud mental son muy débiles. Y justamente la comunidad muchas veces fortalece y cumple roles muy importantes justamente en la prevención de suicidio, por ejemplo, o en la escucha, en la escucha inmediata. Entonces, termino leyendo lo que acá tenía como lineamiento para poder seguir hablando, pero si no, no me dan los tiempos. Es necesario que se brinden prestaciones psicológicas a usuarios en general, a las familias. Esto dinamizaría todo el sistema de atención en salud mental y conllevaría a disminuir tiempos de espera, haciendo más fluida la atención personalizada. Vemos con preocupación no existe acompañamiento imprescindible al usuario y su familia. Y muchas veces nuestros colectivos son los que cumplen estas funciones de acompañamiento y seguimiento a las familias y al usuario. Actitud esta que nos posiciona para hacer los reclamos que antes mencionamos. Es decir, muchas veces la comunidad, la familia, asume roles de mucha responsabilidad y muchas veces, como decía la compañera en el inicio, necesitamos justamente fortalecernos con herramientas y todo viene a nuestra demanda. Es decir, nos ocupamos, una vez que tenemos un diagnóstico de un familiar, nos ocupamos de ir ayornándonos para ver cómo hacemos el buen vivir nuestro y de nuestro familiar, este, pero no porque se nos esté brindando, sino que nosotros tenemos que irnos ayornando y muchas veces en las crisis somos los primeros en tomar los recaudos pertinentes antes de que llegue justamente el beneficio que estamos esperando. Entonces, esa fortaleza nosotros, por suerte, la podemos reconquistar algunos, no todos. Entonces, es muy importante entonces fortalecer la sociedad civil, hacer que nuestra familia, es uno de los objetivos que tenemos que nosotros como federación, llegar a todas las comunidades, es decir, de todo el país, y tratar de divulgar la necesidad que tenemos de confraternizar y de unirnos los familiares, porque es la única manera que vamos a poder tener mejor vivir para nuestras familiares. Muchas gracias. Bueno, justito subimos los tiempos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con los compañeros, la compañera de Bibliobarrio. Yo me llevo ahí.
Buenos días. Eh, si me corro de la tele estará muy mal y me quedo parada. O sea, acá puedo estar, ¿no? Me voy a parar porque necesito estar parada en este momento. Estoy un poco nerviosa y también un poco emocionada, así que y eso me desorganizó un poco, así que voy a ver qué sale de esto. Me voy a correr un poco del libreto, la miro a mi compañera Maru, que también es de Bibliobarrio. Em, pero algunas cosas voy a decir. Algunas cosas voy a decir. Em, Mi nombre es Dulcinea, soy integrante del colectivo Bibliobarrio, soy militante antimanicomial, soy familiar, un usuario de dos usuarios de salud mental. eh, y Y bueno, y con Bibliobarrio participamos de distintas organizaciones también, como más de segundo grado. Participamos del Frente Antimanicomial, participamos de la Comiplena, que también vamos a estar ahí conversando. Y también de otros colectivos que tienen que ver con el proyecto de Bibliobarrio, que es un emprendimiento cultural. Y participamos de otros colectivos también vinculados a lo cultural, particularmente a las ediciones autogestionadas e independientes, un colectivo Sancocho. Eh, Bibliobarrio es un colectivo que este año está cumpliendo 15 años, eh, que creo que este año o a partir del año pasado, podríamos decir, dimensionamos todo lo que eso significa en tiempo. Sobre todo porque el año pasado tuvimos un momento ahí un poco de crisis y Bibliobarrio cerró y abrió de nuevo, ¿no? Cerró y abrió, con todo lo que eso puede significar para la salud mental, cerrar y abrir. Este, y bueno, y todo lo que implicó esto del camino, ¿no? que veníamos haciendo en esta cantidad de años, ¿no? Es un proyecto vinculado al trabajo, ¿no? Surge con la intencionalidad, de poder generar propuestas de trabajo digno junto con usuarias de salud mental, identificando que era una necesidad muy importante en nuestro país. Imagínense hace 15 años y hoy podríamos decir que es más o menos igual esa necesidad como sigue estando, ¿no? En nuestro país. Eh, y bueno, y ese es como el eje específico de Bibliobarrio. Para nosotros y para muchas, bueno, organizaciones sociales creemos que el 2025 es como un momento bisagra. ¿Por qué un momento bisagra? Porque creemos que es un momento en donde podemos imaginarnos, entendiendo la imaginación también, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Como una intención política de un Uruguay sin manicomios. Imaginarnos y que eso esté ahí, en el corto plazo, ¿no? Hace ya unos cuantos años, no solo lo veníamos pensando, sino que lo disputamos en la ley, ¿no? En la ley, las organizaciones sociales, ¿no? Entre las que está Bibliobarrio y otro montón de las que también estamos, ¿no? Acá, peleamos porque en la ley hubiera una fecha de cierre, específicamente, explícitamente, porque no la tenía la primera versión. Logramos que estuviera y que dijera 2025. Y eso tiene que ver con poder ver un horizonte concreto de algo que parece imposible, que es cerrar las instituciones monovalentes y asilares y poder, ¿no? concretarlas en el plano real y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora cambió, como bien, ¿no? decían anteriormente, cambió la fecha a nivel, ¿no? de política, ¿no? y se está pensando que sea para el 2029. Eh, y bueno, nosotros decíamos siempre, un poco conociendo también algunas otras experiencias, cómo esa fecha puede ser, bueno, una posibilidad de una fecha real, que 2025 no está sucediendo, pero que eso no nos imposibilite empezar a hacer, seguir haciendo, empezar, digo, porque también fue algo de lo que fueron diciendo, ¿no? El resto de los compas, de que de alguna manera hay poco hecho, ¿no? A pesar de que la ley es del 2017 y estamos en 2025, y la ley plantea esto, ¿no? Esto y que implica todo el cambio de modelo. Eh, entonces, esto, ¿no? La imaginación como un acto político y poder imaginarnos un Uruguay sin manicomios es una de las cosas que tenemos que poder, ¿no? Decir, plantear y bueno, e imaginar, ¿no? Y creo que eso contiene, creo, y bueno, y habló también desde el resto de los compas, que eso implica también poder pasar de algunas prácticas que son individuales a prácticas colectivas, ¿no? Entender que la salud mental
¿no? Si lo ubicamos, ¿no? como una problemática, es una problemática social, ¿no? Y que es necesario poder ahí mirar lo colectivo, la producción social y no solo, ¿no? A nivel individual. Y cuando hacemos solo ese movimiento, ya se nos ocurren otro montón de cosas, ¿no? Solo con hacer ese movimiento de pensar que no es un problema de una persona que tiene un sufrimiento, sino que eso tiene que ver, ¿no? con la sociedad en la que vivimos. Y por ende, tenemos que cuestionar la sociedad que vivimos para poder transformar esos sufrimientos, ¿no? Eh, Nosotros particularmente somos un emprendimiento vinculado al trabajo, como les decía. Entonces, una de las grandes reivindicaciones que tenemos y en la que apostamos cotidianamente tiene que ver con el trabajo digno, pero también cuestionando el lugar del trabajo en nuestra sociedad, porque en definitiva, ¿no? Y creemos que es algo que tiene que ver con el corazón de algunos imaginarios sociales de la locura, ¿no? El loque es aquel improductivo, ¿no? Incapaz, ya me hacen cinco, qué difícil, incapaz, eh, y dependiente, ¿no? Entonces, si esos imaginarios no los transformamos, no podemos generar otro tipo de propuestas, y entre ellas de propuestas laborales, de propuestas de trabajo, de un trabajo digno. Eh, y ahí es donde entra también la posibilidad de pensar junto al movimiento de la economía solidaria, ¿no? Que es una de las patas de nuestro colectivo y en el cual hay otras experiencias en otros países que también son muy fuertes, que es la posibilidad de transformar justamente, ¿no? El trabajo en nuestra sociedad, porque esa es la utopía del movimiento de la economía solidaria. Por eso también el movimiento de la desmanicomialización en otros países se han unificado, porque tienen que ver con ese proyecto ético-político que se encuentran, ¿no? Que tiene que ver con, en definitiva, transformar el mundo en el que estamos y que ahí la dimensión del trabajo es un eje importante porque tiene que ver con este sistema, con el sistema capitalista y cómo el trabajo es un eje, ¿no? En relación a si somos productivos, si no somos productivos, y ahí empieza, ¿no? ¿No? Un montón de caminos posibles y otros que no son posibles, ¿no? Eh, entonces ahí la alianza con la economía social y solidaria para nosotros es fundamental. Entendemos que es importante que nuestro país, que también tiene una tradición muy fuerte del cooperativismo, pueda generarse esa alianza de una manera explícita, concreta, ¿no? Y potenciar, no pensando, ¿no? El cooperativismo, los emprendimientos colectivos para otros, sino ver ahí también cómo los profesionales entramos, ¿no? A ser parte, ¿no? Justamente del movimiento de la economía solidaria, o sea, nos interpela a nuestros lugares también, y nos parece que eso es como algo, bueno, que queríamos como traer y nos parece fundamental. Pero bueno, no me quería ir sin compartir algo, que es, nosotros, bueno, en Bibliógrafo somos una editorial artesanal, más de hacer actividades y tener una biblioteca, y editamos libros. Entre ellos editamos un libro mío, voy a hacer una autorreferencia en este momento, un libro mío de poesía, pero que tiene que ver con el vínculo con mi padre, justamente, y un poco cuando lo publiqué intentaba, ¿no? Intenté trabajar algunas cosas que tienen que ver con ese vínculo de ser familiar, de ser hija, mujer, ¿no? De un usuario de salud mental y todo lo que eso me implicó, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí escribí bueno, ese libro de poesías que este, lo pueden adquirir en nuestro puesto de la Biblia en algún momento, si quieren. Pero les quería compartir una poesía porque el libro se llama Olvidarte, Memoriarte y Reinventarte, de una hija a un padre y viceversa. Les quería leer una de las poesías que escribí. Perdón, olvidarte, memoriarte y reinventar. Un poco porque quedé olvidarte, memoriarte y reinventarte. Es el título del libro. Quedé un poco como afectada por lo que traía un poco Raquel, del tema del electroshock, ¿no? Yo también escribí sobre eso pensando desde el lugar como hija y pensando también en cómo dialogamos, cómo pensamos un poco sobre estos temas. Me parece que es muy importante porque, bueno, tenemos que hablar de estos temas que son muy difíciles, pero que son quizás, ¿no? Ahí el nudo también
para mí de lo manicomial, Realidad, ¿no? la realidad Entonces, que nos toca. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, voy a leerles esto como pueda, pero acá va. Arranca con unos versos de Alda Merini, que es una poeta italiana, que dice, mi garganta se parte en dos, entra y sale un falo lujurioso que me quiere sofocar y no me doy cuenta que es mi propia lengua que se retuerce en la garganta a causa de los electroshock. Alda Merini. Los días de tormenta son como alas borradas, pecho partido, ojos cerrados. Se siente en mi boca cómo anestesiaron mi historia. Me siento extranjera e intento pegarme fragmentos de esa vida borrada, pero que aún sé que es mía. Los días de tormenta me duelen cicatrices, ojos perdidos, muñecas atadas, lengua que ahorca, cuerpo sin forma. Quisieron anestesiar mis dolores, mi cuerpo, todo lo mío. ¿Y qué hay del dolor que dejaron, del olvido de todo, e inventar historias que creo no son mías? ¿Qué hay de ese dolor que inyectaron, que ustedes pusieron en mí? Los días de tormenta duelen, porque recuerdo y siento aquel olor justo en la boca, veo el trueno en el techo, pero todos los otros días, con restos de tormenta, intento unir mis pedazos, creándome de nuevo, dibujar mis alas con el viento, abrir mis ojos con los truenos, coser mi pecho con relámpagos y aprender a volar de nuevo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dulcinea. Le pasamos la palabra a Nelly de la Asociación de Familiares de Martínez Vizca. Creo que lo leí el libro hace unos años, puede ser. Bueno, buen día a todas y a todos. Mi nombre es Nelly Guarneri, y vengo aquí como integrante de una asociación que se llama de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca, tratando de recomponernos. En nuestra asociación tiene la característica de que incluye a usuarios del centro de donde provenimos, una experiencia que decidimos cuando comenzamos a empezar a hacer, que no es fácil. En realidad somos como unos 80 integrantes de la asociación, y capaz que 10 o 12 son usuarios del centro. En realidad yo en este tiempo pienso que les aburren a veces, en general, nuestras reuniones porque hablamos mucho. Y tenemos más éxito cuando hacemos actividades que hay más intercambio. Primero, yo cuando ingresé hoy aquí, vi muchos jóvenes y entiendo que muchos son estudiantes, puede ser, ¿sí? Muchos, muchas. Después vi llegando compañeras de asociaciones que conocemos, organizaciones, y esto tiene que ver con lo que yo pueda decir. Primero que nada, disculparme porque me traje el celular con algunas cosas anotadas porque me olvidé de imprimir los puntos porque nos ponemos nerviosas, ¿no? Y, y bueno, me lo copié en el celular que me complica, pero que bueno, no quiero olvidarme de decir algunas cosas, las más importantes. Primero que nada, como integrante de esta asociación, quiero hablar en primera persona. Me han gustado mucho las cosas que han dicho aquí, creo que nos necesitamos todos y todas, pero una cosa valiosa que tenemos, si podemos, es hablar de nuestras experiencias, qué nos pasa, qué nos ha pasado en este camino. Eh, Pensaba que entre las tantas cosas que se enseñan y se transmiten,
poco se habla de lo que pasa en las familias de las personas que tienen afectada su salud mental. Y lo que pasa muchas veces es que irrumpe una situación no esperada, diferente, que no conocemos y no sabemos para dónde agarrar. No tenemos idea. Hoy en día nosotros tenemos reuniones semanales que ahora les contaré y casi todas las semanas llegan nuevas familias, que son reuniones de familiares propiamente, eh, con un dolor enorme y con un no saber qué hacer, así como a nosotros nos pasó en algún momento, a nosotras y a nosotros. Eh, estas reuniones que son institucionales en el Centro Martínez Vizca, propuestas para los familiares como para nosotros, para entender qué nos pasa y para ver cómo nos sentimos, son muy valiosas, se repiten hace muchos años y creo que ha sido una de las cuestiones que ha hecho que nos organizáramos, porque lo primero que sucede, y aquí ya se comentó, es que los demás no nos entienden, no nos entiende nuestra familia, ¿sí? Porque nos pasa algo que a ninguno de los otros les ha pasado y no comprenden, no entendemos nosotros, y no nos entienden otros amigos con los que hablamos, no saben de qué estamos hablando. Lo cierto es que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestro no sé qué, en algún momento cambia. A veces no son cambios bruscos, son cambios lentos, a veces son crisis, que nosotros no sabemos a qué adjudicar ni qué hacer, y que generalmente cuando vamos a consultar, lo primero que aparece es una consulta y atrás un psiquiatra y atrás una medicación. Y después vemos que eso no es suficiente. Entonces nos ponemos a buscar y la mayoría de las personas demoramos años en llegar a algún lugar que sintamos que nos da alguna respuesta. Eh, y la primera respuesta es lo importante que son los vínculos. Esto que hablaban ustedes de juntarse. En este caso, aquellas que nos encontramos frente a una situación de un ser muy querido, inentendible, que además lo desdibuja, no es aquel hijo que nosotros conocíamos, no encontramos en él aquello, eh, no sabemos qué hacer y es muy difícil conversar sobre esto. Entonces, llegar a un espacio donde podemos hablar, podemos llorar, podemos patalear, también podemos escuchar a otro que le pasó lo mismo, o que le pasó algo parecido, o que le pasó algo peor, y que nos cuenta qué ha ido haciendo con eso, cómo ha ido tejiendo. Entonces, esto me parece un punto importante, fundamental. Yo creo que estas reuniones nos han ayudado a pensar, aunque no es lo único, que teníamos que juntarnos para hacer algo, para reclamar, para proponer, para inventar, para hacer acciones. Entonces, en este camino, nosotros nos organizamos formalmente hace como 4 o 5 años, pero veníamos trabajando desde antes. Venimos haciendo cosas y aprendiendo, porque hay mucho para aprender. Yo debería decir que estas situaciones tan límites también hacen que las personas que pueden soportarlo se conviertan en mejores personas y se conviertan en personas muy humanas, porque no hay otra. El otro día me preguntaban cómo llegué a esto y no sé cuánto, yo digo, por necesidad. No fue que yo me propuse, como otras cosas en mi vida, voy a hacer esto por aquello, porque capaz que tenemos algunas intenciones comunitarias, pero esto nos obliga, nos pone al borde del precipicio. O hacemos algo, o no sé, podemos enloquecer. Ay, caramba. Bueno, si falta tan poquito, quería decirles que creo que en esto de pensar en el futuro, creo que están haciendo falta muchísimas cosas, muchas cosas.
Este año hemos tenido la experiencia, estamos teniendo la experiencia de que hemos ido a montones de reuniones, hemos escrito cantidad de cosas, hemos hecho de todo, pero no vemos en contrapartida mucho movimiento real desde los lados que tienen, desde los lugares que tiene que haberlo. Hay muchas cosas que pensamos y que queremos como dejar instaladas. Por ejemplo, hay una cuestión a pensar de si pensar en estos temas desde la infancia. Nosotros a veces creemos que nuestros hijos nos dieron alguna señal en algún momento que no la vimos, que no la entendimos. En otros países que hay más investigación, se trabaja para apoyar a los niños y a las familias, donde se denota alguna cosa que nos llama la atención, no para medicar, para acompañar. Nos queda esto repicando a veces. También, acuerdo con las compañeras que han dicho, cuando una persona se afecta en su salud mental, se afecta a toda la familia. Entonces, muchas veces no es recibida la familia. La atención es solo para el usuario o la persona afectada, cuando en realidad hay un combo, hay un todo. Los maltratos que sufren a menudo en muchos lugares nos caen directamente a los familiares, a las madres sobre todo, porque somos la sociedad, somos quienes está a su lado y quienes permiten o no permiten a veces que entren algunas personas. Hay que repensarlo. Tenemos que ser parte y tenemos que trabajar más para que eso suceda. En este año, nosotros, que somos una asociación, que también pertenecemos a Caminantes como federación, estamos participando en la CONASAM, que es una institución, como miembros. La CONASAM es lo que era el patronato del psicópata, que cambió de nombre, pero no de estructura. O sea, hubo un cambio un poco cosmético. A mí me tocó estar en el pasado periodo como alterna en este equipo. Y la verdad que yo aprendí muchísimo porque tenía mucho tiempo para escuchar y poco tiempo para decir algo. Y para ser escuchados menos. Por suerte y por otras cosas que no son suerte, han cambiado un poco las cosas, todavía poco, pero estamos integrando esta comisión, pero con voz, con escucha y con dignidad. Esto me parece una ganancia siempre y cuando no nos institucionalicemos, porque ese es un riesgo que corremos. Es como un bicho raro, un familiar en una institución más armada con profesionales, pero está bueno, es lo que reclamamos. Tienen que escuchar, además de lo que saben, de lo que estudiaron, de yo qué sé, escuchar la experiencia de las personas y esperamos también que los usuarios, las personas afectadas también integren este grupo. Por último, en esto que recuerdo, necesitamos investigación científica, porque tenemos muchas puntas en esto. Nosotros el año pasado hicimos contacto con una investigadora uruguaya que está investigando en depresión y nosotros esperamos que se pueda investigar en otros temas porque esto tiene muchas puntas. A veces cuando hablan del cerebro y de estas cuestiones que se interviene sobre el cerebro, nos podemos preguntar claramente cuándo interviene lo emocional, lo vincular, la sociedad. Entonces tenemos que ver en varios lados. Yo les agradezco mucho a los estudiantes y a la gente de la facultad que nos escuchen. Nosotros también estamos dispuestos y dispuestas a escuchar porque es necesario conversar sobre esto, conversar a lo largo y a lo ancho. Así que esto se cumple aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces ahora con las compañeras de la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental. Bien, dale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Belén, soy integrante de la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley en Salud Mental. Eh, También soy una persona que me formé en esta casa de estudios. También soy usuaria de la salud y de la salud mental en este presente y fue usuaria en mi adolescencia en Cerro Largo, en Melo, que hoy se hablaba un poco del interior y la verdad fue duro estar
en ese cuerpo, en ese momento, en ese lugar. Estoy re afectada, me tiembla todo el cuerpo. Eh, nada, me toca la poesía, me toca la locura y me afecta también como esto de pensar cómo nuestro cuerpo de pronto se vuelve una intervención y Sé que no se... llore yo. Podemos llorar después igual. Pero bueno, ¿no? Se vuelve como la posibilidad de una intervención de muchos profesionales y que vienen con una cuestión como muy sanitarista y como que se pierde dónde está esa persona, ¿no? Como esto de la apresure, de, bueno, vamos a sacar esto, vamos a sacar el delirio, vamos a sacar, y de pronto esa persona tiene que volver a ese lugar que muchas veces ni siquiera aparece en el mapa donde también ¿no? Como trabajadora de territorios, en los territorios, bueno, también pasan varios barrios que no cesan los tiros, no se puede pasar a determinadas horas y ahí también se producen delirios para poder existir en esos lugares y capaz que las intervenciones se quedan cortas ahí, porque claro, si intervenís solamente un cuerpo, se olvida todo lo que pasa alrededor de esos cuerpos. Y la desinformación y la poca información que se les da a las familias y a las personas que somos intervenidas es gravísima porque en la desesperación de ayudar a las personas que sufrimos, eh, a veces nos quedamos ahí como pensando qué es lo mejor o qué es lo menos peor y secuela es de la desinformación o la mala información. Y nada, quería como traer todo esto que no lo pensamos, no lo hablamos, pero me afectó. Y bueno, nada, esta comi se Me puedo junta. presentar yo. Ay, sí, perdón. Estamos muy emocionadas. Estoy. Bueno, yo me llamo Tabata, también soy de la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental y soy de un colectivo de trabajadoras terapeutas ocupacionales. Y bueno, estaba ya muy nerviosa y ahora también estoy muy movilizada. Y nada, también. Para empezar, así quería decir, ¿no? Como que fui escuchando a cada una y yo me hice los deberes estos 3 días, fui a todos los espacios del Congreso y me fui como buscando anotaciones de cosas que escuché mientras ustedes hablaban, que dialogan, ¿no? Una fue a ver, que habló Enrico, ¿no? El decano, en uno de los espacios de la necesidad de hacer una evaluación profunda del por qué no se implementó el Plan Nacional de Salud Mental y la Ley de Salud Mental hasta ahora, 2025. Y me quedé pensando, ¿no? Escuchando a todas las exposiciones y en el proceso de la Comiplena, de que en realidad esa evaluación se hace en las organizaciones, ¿no? Y se está haciendo. Faltan los espacios en donde la política macro eh, ponga eso en valor y en voz. Y ahí voy también en lo que dijo el ministro del MIDES, el Gonzalo Cívila, que dijo que hay que poner el eje de las políticas sociales en las capacidades colectivas. Mira, yo no, me lo anoté así como tal cual que fue lo que dijo Dulcinea, ¿no? Pero mira qué contradicciones y qué cosas, ¿no? ¿Por qué no sos la ministra vos? No sabemos. Este, bueno, no se enteraron, ¿viste? Pero bueno, como estas cuestiones, ¿no? Y nada, nosotras queremos ahora como tratar de presentar como un resumen chiquito de lo que fue el trabajo de la comisión este año. Tenemos unas diapositivas lindas que nos hizo Pipi, por suerte, ella siempre nos aporta belleza. Este, que nada, la comisión surgió este año. ¿Puedes pasar? Ahí va. Surgió este año y hace unos días tuvimos una reunión de balance y cierre de fin de año y fuimos viendo que tuvimos como 17 reuniones, 17 encuentros. Fue un espacio donde pudimos como con bastante dificultad, pero con muchas ganas, sostener
como la participación y como ustedes ven ahí, como que hay muchos colectivos que integran la Comiplena, ¿no? Muchos colectivos de Montevideo, pero también algunos colectivos que se van acercando desde el interior y que evaluamos que estamos en un momento también de pensar cómo ampliar a más colectivos y cómo garantizar que los colectivos del interior puedan participar con más fluidez. Este, no sé, vos digas lo que quieras cuando quieras. Sí. No, también como esto de que nos convoca a reunirnos, ¿no? Más allá más allá no, incluso con las diferencias de cada colectivo y de empezar como a encontrarnos y dialogar y discutir y pensar cómo. Y tiene que ver con esto de, bueno, estamos en el 2025 y qué pasa con lo que no se está implementando de esta ley, ¿no? No solo el cierre del manicomio y de los monovalentes, sino de cómo se producen esas prácticas manicomiales en los distintos lugares y espacios donde capaz que los muros no están, pero están las prácticas. Y bueno, y la poca respuesta política y de las políticas públicas en relación a esto que nos ocupa y nos preocupa a todos. Entonces, bueno, empezó por ahí también este supuesto de cierre en el 2029 y en ese como sí de poder imaginar como propuesta política qué vamos a hacer para que suceda eso y para desarmar lo manicomial, que es como fundamental en este tiempo. Bueno, eh, me quedé pensando en esto de desarmar lo manicomial, como hay algo de la belleza y de la ternura que tiene que estar necesariamente para acompañar los procesos de todos, de los colectivos, de las familias, de los usuarios. Y que capaz que no tiene que ver con prácticas más tortuosas o una medicación que apague y que reprima lo que está sintiendo y padeciendo la persona, pero también lo social, porque también ¿no? nos preguntamos qué padecimientos hay hoy en el mundo, ¿no? En un mundo, no voy a decir en guerra, pero sí de la crueldad, ¿no? ¿Cómo podemos vivir si están pasando cosas tan heavies como los minutos que pasan? Entonces, brevemente, nos juntamos mucho, tuvimos encuentros en el ministerio, tuvimos una marcha que llevamos adelante en un momento cuando pasaron violencias y crueldades en el clínicas, donde también en Durazno hubo como la muerte de dos personas por su salud mental. Entonces también seguimos moviéndonos, seguimos pensando, armamos una plataforma con puntos que para nosotros son muy importantes, como el respeto a los derechos de la salud mental integral, trato digno y no discriminación, el cumplimiento de la ley de salud mental en todos sus artículos, hoy incumplidos y no reglamentados mayoritariamente, el cumplimiento de la coordinación interinstitucional planteada por la ley con compromiso de los ministerios y servicios a nivel nacional y con convocatoria periódica a la Comisión Asesora de Salud Mental, que también un poco lo traía Ricardo hoy, ¿no? De que sí, necesitamos que haya diálogo. Que siga. Bueno, sigo con los puntos de la plataforma. Presentar a integrantes, presupuestar a integrantes de la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental, que sean los usuarios, familiares y organizaciones sociales. Eh, Apoyo con formación de ámbitos de gobernanza departamental y local para establecer prioridades y conformar redes de apoyo comunitarias con participación amplia de la sociedad civil, con enfoque preventivo y coordinación con sectores educativo, recreativo y cultural. Fortalecer el primer nivel de atención de los servicios de emergencia de los prestadores de salud públicos y privados y las modalidades de atención en crisis, con capacitación para primeros apoyos psicológicos y terapéuticos con equipos interdisciplinarios y fortalecimiento y creación de dispositivos sociosanitarios alternativos.
Establecer un cronograma de instalación de servicios alternativos. Perdón, me voy a parar porque me voy a quedar toda dura. Establecer un cronograma de instalación de servicios alternativos para permitir el egreso de personas internadas en Ceremos y Hospital Vilar de Bo, y como está establecido en la ley, el proceso de cierre de dichas instituciones con previa aplicación del censo de desinstitucionalización. Que antes de seguir al otro, me interesa compartirles que nosotros escribimos un proyecto que entregamos a Acción, Un no, país. Acción País, Acción Colectiva, perdón. Eran las ganas. Bueno, de la reconstrucción del Hospital Vilar de Bo, con todo lo que entendemos que tiene que haber. ¿Continúo? Se Eh, llamaba Transformar el Hospital Vilar de Bo en un centro cultural sociocomunitario en salud mental. es que si lo podemos compartir en otro momento es muy lindo. Bueno, mientras se da el proceso de cierre de las monovalentes públicas y privadas, brindar atención integral durante las internaciones de cara a la externación con apoyo de servicios de medio camino y creación de dispositivos sustitutivos al manicomio. Establecer un programa de acompañamiento, inclusión y participación comunitaria en todo el país en el ámbito público y privado, adecuando a los actuales servicios de rehabilitación. Bueno, pero ¿puedo leer los dos últimos? Leer los dos últimos. Estoy tratando de ir hacia atrás. A ver, los tengo acá. Sí. Tengo acá los dos últimos. Establecer la normativa de los servicios sociosanitarios y sociales alternativos y realizar las fiscalizaciones pertinentes. Y por último, formación en salud mental con abordaje comunitario en todas disciplinas y sectores. Actores de la policía, la educación, la recreación, la cultura, entre otros. Bueno, esos son los puntos que logramos construir este año. Y quedamos que volvemos a reunirnos en febrero del año que viene, entre las organizaciones que ya participan, pero como un espacio abierto a todos, ¿no? Que se sientan como convocados a participar. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras. Estamos sobre la hora, pero tenemos unos minutos más para poder intercambiar. Tal vez tenemos 5, 10 minutos, pero tal vez podemos hacer una pequeña ronda rápida, porque bueno, no nos da mucho más el tiempo y poder reflexionar o bueno, intercambiar con los compañeros y las compañeras de la mesa, bueno, y entre todos nosotros. Se abre el micrófono. Bueno, eh, a mí lo que me resta es... ¿Dónde? ¿Quién? Allá. Te quieren hacer Lo correr. que pasa es que sin los lentes uno no ve mucho hasta ahora. Bueno, buenos días. Mi nombre es Denise Daumanas. Soy docente de esta casa de estudios. Quería, bueno, felicitar a la mesa, agradecer, bueno, decir que me parece que fue una mesa, llegué unos minutos más tarde, pero bueno, enganché y la verdad que me pareció impresionante todo lo que se planteó. Me parece que es de una riqueza y una potencia cuando se juntan también, ¿no? Porque uno de repente está acostumbrado a veces a escuchar como las diferentes voces, este, bueno, los planteos en diferentes instancias, pero también, bueno, está buenísimo bueno, que creo que al ir como uniendo las voces y las perspectivas y las experiencias, eso da como mucha riqueza. También eh, decir que sí, es una mesa que tiene mucho contenido también vivencial y, bueno, de muchas experiencias y bueno, relatos de
de historias de sufrientes también y de, bueno, que muchos de los que están en esa mesa también han pasado por situaciones difíciles que los han llevado como a poder canalizar justamente en algo de querer cambiar, ¿no? La realidad y la situación y mejorar los derechos y la calidad para todos. Así que sin duda que es movilizante y está bueno que se pueda decir, ¿no? Porque estamos justamente en un congreso de salud mental. Entonces, sin duda que movilizan muchas de las cosas que se tratan y bueno, eh, creo que está muy bueno que se pueda como seguir visibilizando, ¿no? Y bueno, en diferentes espacios, porque muchas veces también estamos discutiendo entre nosotros, ¿no? Como que quedamos muchas veces centrados en los ámbitos, bueno, más académicos o más vinculados a la temática específicamente. Por suerte se está dando como otra apertura. Incluso a nivel parlamentario con la bicameral, ¿no? Bueno, hay como diferentes espacios que se vienen dando, que bueno, como mencionaban, la acción, ¿cómo fue que le dijiste? La acción colectiva, la acción país, que fue hace poquito. Y bueno, eso me parece que hay que seguir sumando usuarios y familiares bueno, que de repente todavía no han conectado, no conocen sus derechos, no conocen de este tipo de movimientos también, ¿no? Bueno, como ir difundiendo en otros ámbitos públicos para bueno, que más gente también pueda como sumarse y beneficiarse también de lo que es, bueno, unirse a esta grupalidad que puede ir generando cambios y incidiendo en las políticas públicas también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¡Wow! ¿Tenemos que ser cortos? Perdón. No, bueno, mi nombre es Alicia e integro el grupo de La Esperanza, también una asociación de familiares. Y nada, simplemente decirle que también estoy muy emocionada por todos los testimonios, agradecerles a todos por siempre la fuerza, la energía, el trabajo que pone y la dedicación. Así que bueno, simplemente para decir fuerza, adelante a seguir trabajando y bueno, y estamos todos juntos en ese camino. Muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica, pertenezco al grupo de Martínez Vizca, de familiares de Martínez Vizca. Me sumo a todo lo que dicen, así no repito. Pero quería hacer una pregunta bien específica a la Mesa del Oeste. ¿Cuánto tiempo tienen de iniciados y cómo se iniciaron? Porque me resulta súper interesante que esté en un barrio trabajando no solamente los vecinos, sino las organizaciones, las instituciones estatales, ¿no? Me resultó muy interesante. Si puede ser 30 segundos la respuesta, porque nos van a echar si lo... Estamos desde el 2017, podríamos encontrar los antecedentes, ¿no? Eh, es- bueno, mira que pasamos por varias gestiones, y ahí es donde se da esa continuidad que decimos del territorio. Y el origen tiene que ver con que hubo una organización que tenía un convenio con la Intendencia, Último Recurso, y ahí cae ese convenio y nos empezamos a movilizar todos en el territorio. Se conformó un espacio que se llamaba Enlaces por la Vida, donde trabajamos muchísimo toda la cuestión de la atención a la conducta suicida y a partir de ahí, y también ahí tuvo un rol importante el ministerio, se provocó la conformación de esta mesa. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando. Si es 30 segundos, porque ya estamos pasados más de 15 minutos y si no nos quedamos acá. Bien. Bueno, soy Valeria. Yo tengo que iniciar la coordinación del plan de salud mental en Salto a partir de diciembre y el patronato allá como que se desmanteló. Entonces, esto de Cona, que tú, Nelly, ¿eh? Sí, ahí va. A mí me gustaría llevarme algún celular o algo para poder, porque tengo solo un año para hacer el diagnóstico del departamento y digo, voy a necesitar ese insumo específicamente.
Perfecto. La compañera Nelly, que la conocemos, le pasa también el celular. Bueno, a mí lo que me resta ahora, decía, es, primero tenemos unos presentes del Congreso para todas las organizaciones sociales que estuvieron hoy acompañándonos. Necesito tomar agüita. Hijo, muchas gracias. Tiene una poesía de Bibliobarrio, que eso es algo importante que queríamos destacar. Muchas gracias. El libro de Bibliobarrio está ahí. Espero que Interesante. qué lindo que tengo este, hoy te lo presto. No, no quiero comprar. No es así nomás. ¿No? Bueno, ya cerrando entonces esta mesa, de parte del comité organizador del Congreso Internacional de Psicología, agradecerles a todas y a todos por estar hoy. Fue sumamente rico el intercambio. Siempre nos quedan cortos estos momentos, pero bueno, sigamos con el Congreso entonces, que nos queda un montón. Lo sé.